Hola, les habla su profesor Isaac Piña y el día de hoy vamos a hablar sobre el teorema de Euclides. Los temas principales a abordar tienen que ver con la aplicación y definición del teorema de Euclides. Vamos a ver ejemplos y vamos a resolver ejercicios. Para entrar en contexto, anteriormente definimos y estudiamos las características de los triángulos rectángulos, los cuales cuentan con un ángulo recto interno tal como se ilustra a continuación. Podemos ver que el ángulo interno es de 90 grados. Durante este video vamos a estudiar el teorema de Euclides, desarrollado por el matemático Euclides, una herramienta matemática que utiliza las características de este tipo de triángulo para resolver ciertos problemas a nivel geométrico. Antes de plantear el teorema de Euclides, hay que definir las partes de un triángulo rectángulo involucradas en este teorema. Tenemos A y B, que son los catetos, C, que es la hipotenusa, H, que es la altura del triángulo, M, que es la proyección ortogonal de A sobre la hipotenusa, y N, que es la proyección ortogonal de B sobre la hipotenusa. Vamos a recordar que la altura es el segmento que une a un vértice del triángulo en su lado opuesto. Este segmento es perpendicular al lado opuesto, es decir, entre esta altura y la hipotenusa hay 90 grados. Ahora recordemos que la proyección ortogonal de un segmento sobre una recta consiste en llevar los puntos de este segmento a la recta por medio de rectas perpendiculares. Es como si se alumbrara con una linterna a este segmento desde arriba y el área que quedara con sombra sería la proyección, porque los otros lados van a quedar iluminados. Conociendo una vez las características y partes involucradas, vamos a ver qué reza el teorema de Euclides. Este nos dice lo siguiente: el área del cuadrado construido sobre un cateto de un triángulo rectángulo es igual al área del rectángulo que tiene por lados la hipotenusa y la proyección del referido cateto. A partir del teorema de Euclides se obtienen otros dos teoremas, el del cateto y el de la altura. El teorema del cateto reza que el cuadrado del cateto de un triángulo rectángulo es igual al producto de la hipotenusa por la proyección de dicho cateto sobre la hipotenusa. Dicho esto, el teorema del cateto se expresa de la siguiente forma: a al cuadrado es igual a m por c y b al cuadrado es igual a n por c. Vamos a ver un ejemplo del teorema del cateto. Dado un triángulo rectángulo cuyos catetos A y B son de 5 y 12 centímetros respectivamente, hallar la longitud de sus proyecciones sobre la hipotenusa. Lo primero que hay que hacer es calcular la hipotenusa y para ello vamos a usar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos recuerda o nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, en este caso la hipotenusa de C iba a ser igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que es 25, más 12 al cuadrado, que es 144. Por lo tanto, la longitud de la hipotenusa va a ser raíz de 169. En conclusión, la longitud de la hipotenusa va a ser de 13 centímetros. Finalmente, aplicando el teorema del cateto, obtenemos que la longitud de las proyecciones serían 5 al cuadrado es igual a m por 13, luego m, que sería la proyección del cateto A sobre la hipotenusa, va a ser igual a 25 treceavos de centímetro. Para obtener la proyección del cateto B sobre la hipotenusa, proponemos que 12 al cuadrado es igual a n por 13. Luego n va a ser igual a 144 sobre 13 centímetros. Ejemplo número 2. Hallar la longitud de la hipotenusa de un triángulo cuyo cateto tiene una longitud de 3 centímetros y su proyección de raíz de 6 centímetros. Aplicamos el teorema de Euclides y podemos obtener la longitud de la hipotenusa. 3 al cuadrado es igual a raíz de 6 por c. Despejando c, vemos que c es igual a 9 sobre raíz de 6. Racionalizando, vamos a ver que esto equivale a 9 sobre raíz de 3 sobre 3 raíz de 2. Luego, esto va a ser que c es igual a 3 por raíz cuadrada de 3 medios centímetros. Ahora hablemos sobre el teorema de la altura. El teorema de la altura nos va a permitir obtener la altura h de cualquier triángulo rectángulo. El mismo estipula lo siguiente: el cuadrado de la altura trazada sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual al producto de las proyecciones de los catetos sobre la misma. Por lo tanto, este teorema se expresa de la siguiente forma:
la altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones. Ejemplo número 1. Hallar la altura de un triángulo rectángulo cuya hipotenusa tiene una longitud de 5 centímetros y uno de sus catetos tiene una longitud de 4 centímetros. Primero, hay que hallar el valor del segundo cateto. Para ello, aplicamos teorema de Pitágoras y despejamos. La hipotenusa al cuadrado sería 5 al cuadrado es igual a ese cateto que desconocemos al cuadrado, es decir, a al cuadrado, más 4 al cuadrado. Despejando a, vamos a ver que a va a ser igual a raíz cuadrada de 25 menos 16, por lo tanto a va a ser igual a raíz cuadrada de 9, y finalmente a va a ser igual a 3 centímetros. Ahora vamos a hallar las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa aplicando el teorema del cateto. 3 al cuadrado es igual a m por 5. Luego m va a ser igual a 9 quintos de centímetro. 4 al cuadrado va a ser igual a n por 5. Luego n va a ser igual a 16 quintos de centímetro. Finalmente, conociendo las proyecciones de los catetos, vamos a calcular la altura del triángulo aplicando el teorema de la altura. Luego h al cuadrado va a ser igual a 9 quintos por 16 quintos. Se aplica la raíz cuadrada y vamos a ver que h va a ser igual a 3 por 4 sobre 5. Luego h va a ser igual a 12 quintos de centímetro. Este teorema tiene una segunda versión, la cual estipula lo siguiente. La altura trazada sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual al producto de los catetos dividido por la hipotenusa. Esta interpretación se expresa de la siguiente manera. La altura h es igual a a por b sobre c. Si calculamos la altura nuevamente empleando esta versión, obtendremos el mismo resultado. H es igual a 3 por 4 sobre 5, es decir, 12 quintos de centímetro. En ambos casos, obtenemos el mismo valor de la altura. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.